apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Preparamos nuestros corazones para ser edificados, Señor, por tu palabra, suplicando, Señor, tu guía, suplicando, Señor, tu direccionamiento, Señor, que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú, Señor, nos exhortes conforme, Señor, al mensaje que tú has venido, Señor, trayéndonos. Preparamos nuestros corazones, Señor, para ti. Preparamos nuestros corazones para poder ser pastoreados, Señor, por ti, por medio de tu palabra que es buena, tu palabra que es agradable, tu palabra que es perfecta. Señor, permite ser edificados, Señor, en ella, sin que falte, Señor, nada de la provisión espiritual que tú tienes para nosotros, Señor. Rogamos tu gracia, rogamos tu ayuda, rogamos tu direccionamiento, Señor. Háblanos en esta noche. Traemos, Señor, a nuestro corazón, Señor, el deseo, el anhelo de poder, Señor amado, aprender más de ti, Señor. Instrúyenos, guíanos, direcciónanos, Señor. Y permite que esta palabra, Señor amado, llegue al corazón de los tuyos, Señor. Llegue al corazón de tu pueblo, Señor. Llegue al corazón de los hijos, Señor. Gracias por venir hablándonos. Gracias porque has venido, Señor, instruyéndonos, Señor, conforme a ese direccionamiento. Señor, toda distracción sea quitada, todo corazón sea alineado, toda mente sea firmada y fijada en el tiempo de la palabra, Señor, que proviene del cielo. Este es el pan que descendió del cielo, Señor, es tu enseñanza para nuestras vidas. Señor, háblanos. Dispuestos, Señor, estamos preparados para recibir tu palabra en esta noche, Señor, con los que han apartado este tiempo para ser edificados, Señor, por ti. Porque tu palabra dice, Señor, que debemos de ser reunidos para poder oír, Señor, tu palabra. A ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos, Señor, alabanza. Declaramos, Señor, un tiempo de edificación para que tú nos hables. Amén y amén. Bueno, seguimos entonces hablando acerca del dedicado Moisés, ¿verdad? Y con relación a esta hermosa temática que hemos venido compartiendo, que es, ¿verdad?, una línea de enseñanza de mucha edificación, de mucha instrucción, y creemos que sin lugar a duda va a seguir edificando al pueblo del Señor. El dedicado Moisés, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de la importancia de la consagración. Dentro de la consagración hemos estado hablando de que el hombre que dice yo y mi casa vamos a servir al Señor es el hombre que de alguna u otra manera está proyectando un camino dedicado al Señor, ¿verdad? Y el camino de un dedicado es, ¿verdad?, ser escogido para estar delante de Él, para poder servirle, para quemarle incienso y para ser un servidor, un ministro delante de sus ojos. 4 facetas de un, ¿verdad?, consagrado. Y hemos caminado entonces aprendiendo acerca del dedicado Moisés y cómo el Señor ha ido obrando en el corazón de este hombre de Dios, trasladándonos enseñanzas a nosotros para poder ser edificados conforme su palabra. En este momento, en este tiempo, yo quisiera, ¿verdad?, seguir esculpiendo en tu corazón una temática hoy, ahora en la tarde, que tiene también relación con Moisés. Y es la temática de esta. Éxodo 17, versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Ahora, el punto que quiero abordar contigo es que Moisés es un hombre que tiene experiencia con altares. Es un hombre que tiene experiencias con altares. Y el altar, hermanos amados, es nuestro punto de contacto donde tenemos comunión con el Señor nuestro Dios. Es el lugar donde debemos subir porque ahí somos aceptados, ¿verdad? Y esa es la plataforma de poder comprender que si hay, ¿verdad?, sacerdocio, tiene que haber templo. Si hay templo es porque tiene que haber altar.
y si hay altar es porque tiene que estar algo sobre el altar. Y hermanos amados, la gloria de Dios tiene que estar reposando en ese lugar. En la definición coherente de poder levantar altar es poder levantar un lugar testimonial por lo que Dios ha ido haciendo. En la Biblia tenemos innumerables ejemplos de hombres de Dios que han levantado altares. Y también tenemos ejemplos de parte de las tinieblas de que han levantado también altares. La verdad que la revelación del altar es tener la revelación de establecer puntos de contacto con Dios. Hemos hablado de que en nuestras casas, en nuestras familias, hemos de establecer altares. Y un hombre dedicado, un hombre, verdad, que está consagrado, un hombre que está apartado para poder agradar a Dios, un hombre que realmente está direccionado para honrar a Dios en su vida, en su jornada, es un hombre que tiene que aprender a establecer altar, altar personal, altar en su casa, altar en su familia, altar con los suyos, ¿verdad? Un punto de contacto con Dios. En otro párrafo bíblico digo, en otro versículo, en otro ángulo que estuvimos viendo también, nos dimos cuenta que Moisés era el hombre que tenía las manos levantadas, ¿verdad? Y esas manos levantadas era que Ur y Aarón tenían, ¿verdad?, puesto piedras para que él pudiera permanecer con las manos levantadas. Eso lo desarrollamos en otra enseñanza de esta misma serie. Ahora, en este mismo capítulo, donde el Señor nos habla de la batalla del pueblo de Israel contra Amalek, el versículo 16 dice: y por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es interesante poder ver que el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. A mí me llama poderosamente la atención este punto específico porque Amalek es figura de la carne. Amalek es figura de nuestra naturaleza caída, falible, corrupta, humana. Amalek representa todo lo que nosotros debemos vencer. Amalek representa todo aquello que nosotros debemos dejar. Amalek representa toda nuestra humanidad, todos nuestros pies de barro, toda nuestra verdad, área carnal que se levanta contra la vida espiritual. Quien siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna, pero quien siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Es importante entonces entender que el Señor le entrega una gran victoria a Josué en el campo de batalla cuando Moisés tiene las manos en alto, ¿verdad? Y ya vamos a desarrollar el tema de la autoridad asociada, ¿verdad?, a la vara. Pero ahora vamos a poder potenciar la enseñanza en que edificó un altar. Elías le ordenó un altar con 12 piedras. Noé levantó un altar en la etapa del reinicio. Jacob levantó altar. Abraham levantó altar. Jesús levantó un altar cósmico. Realmente todos los hombres de Dios, David levantó altar. La verdad que hay una abundancia, ¿verdad?, experiencia de poder levantar altar. Edificó un altar. Moisés es un hombre dedicado que levanta un altar y le llama al altar por un nombre. La pregunta sería, ¿cómo llamamos al altar que estamos levantando? Fíjese que un matrimonio tiene que tener altar, porque cuando va al matrimonio, ¿verdad?, va a un altar. Altar es un lugar de muerte, altar es un lugar de encuentro, altar es un punto de conexión con Dios. Cuando yo vengo al altar, le estoy diciendo al Señor: Señor, vengo a encontrarme contigo. Y aquí le ponen un nombre a este altar. Abraham puso nombres, ¿verdad? Y aquí vemos que Moisés le puso un nombre a este altar. El Señor es Jehová, Jehová Nisi. Ahora, cuando usted va a la palabra Nisi significa señal, significa símbolo, significa bandera o un asta, significa un pendón o una vela. De alguna manera, el Señor estaba diciendo: el Señor es mi estandarte, o el Señor es mi señal, porque el Señor me ha dado la victoria sobre la carne. Póngame atención en este punto porque es relevante. Solamente alguien que logra dar la batalla contra la carne puede levantar un altar que diga: el Señor es mi bandera, el Señor es mi señal, el Señor es mi baluarte, el Señor es mi pendón, el Señor es el
que da testimonio de que estoy venciendo a Amalek y que Amalek no tiene señorío sobre mi vida. La verdad que para mí Jehová es mi estandarte, el Señor es mi bandera, el Señor es mi señal. En un altar es verdad el testimonio del hombre que está honrando a Dios por las victorias que tiene sobre su naturaleza carnal. Y vengo a decirte en este día que 1 Corintios capítulo 9, verso 24 en adelante nos habla de un hombre que no le pega al aire, que no pelea a la aventura, sino que de alguna manera una cosa hace, se enfoca, ¿verdad? Y pelea la buena batalla, ¿verdad? Y pone el ejemplo de aquellos atletas que de todo se abstienen para obtener una corona corruptible. Y ahí dice, pero nosotros una incorruptible. De modo que cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de 1 Corintios 9, verso 24 en adelante, se refiere que la corona incorruptible va a ser otorgada a aquellos que vencen sobre la naturaleza carnal, animal, diabólica, sobre la naturaleza caída, falible, sobre la naturaleza humana, corrompida. Hermanos amados, tenemos que dar la pelea, ¿verdad?, contra la carne. Cristo ya venció en la cruz y venció el poder del pecado. En nosotros tenemos el poder de Cristo soberano. La esperanza de gloria habita en medio de nosotros. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos dan la autoridad, el poder sobre esta naturaleza caída, y ya no somos más esclavos del pecado, sino libres del pecado. Pero nosotros no debemos proveer para los deseos de la carne. Entonces, ponga atención, ante cualquier evento puedes actuar espiritualmente sacando lo mejor, o puedes actuar ante cualquier evento carnalmente sacando lo peor. Vencer la carne es vencer tu humanidad. Es decir, el Señor es mi señal, es mi bandera, es mi estandarte, es el símbolo de la bandera, entre muchas cosas, es, hermanos amados, pertenencia. Cuando yo digo el Señor es mi estandarte, el Señor es mi bandera, estoy diciendo yo le pertenezco al Señor. El Señor ha establecido autoridad, dominio, territorio sobre mi vida, y Él es la señal, es el símbolo de que este altar de oración, de comunión, de contacto, está referido a aquel que me ha ayudado a vencer mis errores del pasado, mis receptores, mis concupiscencias, mis pasiones, las cosas que me han atormentado. Amalek ataca a los débiles, Amalek ataca por la retaguardia, Amalek no tiene cuidado ni de los niños, ni de los jóvenes, ni de los enfermos. Amalek no tiene misericordia. Amalek es figura de la faceta destructiva que viene arruinando la vida de aquellos que están partiendo su camino, arruinando la vida de aquellos que quieren acercarse al Señor, arruinando la vida de todos aquellos que no han logrado fortalecer su vida cristiana de una manera poderosa, de una manera estable y de una manera coherente y constante. Es por lo tanto, hermanos amados, poder levantar un altar que tenga el nombre de Jehová Nisí, es poder levantar un altar con la convicción de que el Señor nos está dando la batalla, ¿verdad?, y la victoria en las batallas de la carne. ¿Por qué digo el Señor nos está dando la victoria en las batallas de la carne? Porque en este punto no fueron destruidos todos los amalecitas, sino que la Biblia dice que esa estirpe de Amalek siguió atormentando a Israel. Luego en el libro de los jueces, Amalek con Madián también se levantaron contra los israelitas. Luego en la época del rey David, hermanos amados, también habían amalecitas incursionando. La Biblia dice que una amalecita mató a Saúl. Fue aquel que le dio el estocado final y mató al rey Saúl. Hermanos amados, la Biblia dice que cuando hubo la sentencia sobre el pueblo, ¿verdad?, judío, cuando estaban bajo el gobierno, ¿verdad?, del rey Asuero, y estaba esta sentencia donde se les dio un decreto de convocatoria para que defendieran, ¿verdad?, su vida con la fiesta de Purim, donde ellos podían defender su vida. Este hombre llamado Amán era un hombre agageo, que quiere decir, era un hombre de la estirpe de Amalek. Siempre Amalek buscó destruir gente judía, gente hebrea, gente del pueblo del Señor. Entonces yo miro en la escritura que Amalek debe ser
extirpado, arruinado del todo. Y el Señor dice que le hará batalla a Amalek de generación en generación. ¿Cuánta iglesia cristiana no tiene batalla con su humanidad? ¿Cuánta iglesia no tiene batalla con su formación cristiana? ¿Cuánta iglesia no tiene, hermanos amados, la victoria sobre su naturaleza de manera completa? Si la Biblia habla de que este hombre hizo lo vuelto y lo recto, aunque no de perfecto corazón, como que hay partes de nuestra alma, como que hay partes de nuestro corazón que todavía no están rendidas completamente al Señor. Es que la estructura del alma, la estructura del corazón, de la mente, a veces afecta, a veces falla, a veces extravía a las personas. Hay decisiones que nosotros tenemos que tomar y que no tienen que ser basadas, hermanos amados, ni en nuestro área almática, sino que tenemos que tener claridad de que el Señor, nuestro Dios, quiere lo mejor para nosotros, quiere lo mejor para nuestra vida, quiere lo mejor para nuestra familia, quiere lo mejor para nuestro matrimonio, pero que nosotros tenemos que también dar la pelea para poder vencer y no, hermanos, hablar solamente que la carne es débil. No, lo que pasa, hermanos, que la carne es débil. No, lo que pasa es que yo soy débil. No, lo que pasa es que yo no puedo. No, lo que pasa es que me vence la carne. Hermanos, por favor. Jesucristo venció el poder de la carne, el poder del pecado en la cruz del Calvario. Ahora solamente tenemos que sumergirnos en ese poder para poder vencer completamente esta naturaleza falible, caída, humana. Amalek entonces nos enseña de que Moisés levantó un altar como señal y como símbolo de que el Señor le estaba dando la victoria sobre la carne. Y ese es un altar que nosotros debemos levantar. El altar Jehová Nisí, la bandera testimonial de que Dios nos está dando victoria sobre la carne. Cada vez que tú venzas la carne, cada vez que tú venzas esa naturaleza, levanta bandera. Cada vez que sientas que tienes, hermanos amados, una victoria ante la tentación, anda al altar Jehová Nisí. Anda al altar y dile al Señor gracias porque eres mi señal y levanto estandarte que me apartaste de la tentación. Cada vez que venzas la fornicación, cada vez que venzas la inmoralidad, cada vez que venzas tu propio orgullo, cada vez que venzas tu soberbia, tu altanería, cada vez que venzas la mentira, el engaño, cada vez que venzas la naturaleza carnal, las obras de la carne, cada vez que venzas, anda a tu altar Jehová Nisí y dile al Señor, Señor, tú eres mi estandarte, tú me has dado victoria de esta naturaleza que debo de vencer completamente. Amén. Entonces Moisés es la figura de alguien que tiene experiencia con altares. Y aquí estamos viendo claramente un altar. Pero sigamos. Aquí Moisés también está involucrado en otro altar que vamos a estudiarlo juntos en este día. Éxodo 20, versículo 24. Y esto es un altar de tierra. En la Reina Valera 60. Altar de tierra harás para mí. Y si sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Sacando, hermanos amados, el ángulo de la petición de Dios en relación a lo que tenía que hacer, ¿verdad? Como oficio, aquel que tenía que sacrificar, tomemos la figura y el ángulo de enseñanza de lo que era un altar de tierra. Siempre cuando hablamos nosotros de tierra, siempre cuando hablamos nosotros de polvo, nos referimos, hermanos, directamente a la humanidad, directamente, ¿verdad?, a la naturaleza terrenal, un morador de la tierra. Entonces, este altar representa el altar de la imitación, donde todos somos tierra. Entonces, este altar representa, ¿verdad?, lo que se piensa, lo que se quiere copiar. Si él lo hace, yo también. Todo aquí es imitación, todo aquí es una copia. La verdad que un hombre dedicado no puede levantar un altar de tierra, un altar que sea la copia de la copia de la copia de la copia y que termine, ¿verdad?, siendo un hombre que tenga un diseño terrenal, más humano que espiritual. Permiso. Hay mucha gente que hoy por hoy tiene un altar de tierra. No tiene identidad. En la mañana estuvimos hablando un poco de la identidad. No tiene, verdad, claridad en su camino.
es tan ambiguo, es tan ambigua que no tiene claridad de lo que quiere. Cuando uno sabe lo que quiere, hermano, tiene entonces que tomar las decisiones pertinentes de lo que quiere, pero no puede andar en esa ambigüedad, porque si no quiere decir que tiene altar de tierra. Solamente basa su vida imitando, copiando, pero no tiene identidad. Es terrible ver jovencitos que no tienen identidad musical, no tienen la revelación de lo que Dios quiere hacer en sus vidas y lo que Dios les quiere regalar a ellos, sino que termina siendo la copia de los músicos que ellos admiran o de los adoradores que ellos admiran. Qué terrible de los predicadores que no tienen identidad. Terminan, hermano, copiando la forma de predicar de fulano de tal o de otra persona. Y no estoy hablando de un hijo espiritual que se clona con su padre espiritual, porque eso no es copia, eso es identidad que se desata sobre la vida de un hijo, es la herencia que le cae. Quien ha visto al hijo, ha visto al padre. Es diferente la bendición que le cae a un hijo de su padre, porque hay una fusión, hay una simbiosis, ¿verdad? Donde el hijo empieza a clonarse con su papá y cuando ve un hijo espiritual, wow, se parece mucho a su padre espiritual en la forma que piensa, en la forma que habla, en la forma que actúa, porque es diferente a lo que es una copia basado en un altar de tierra, basado en un altar humano. Entonces nosotros debemos lograr comprender que Dios tiene planes para nosotros. Hablamos desde que Moisés recibe diseños del cielo. Un hombre que está en comunión recibe revelación del cielo, recibe revelación de Dios, revelación en el camino, revelación en la palabra. Los niveles de revelación, hermanos amados, la revelación viene en la oración, la revelación viene en el camino, la revelación viene en el altar, la revelación viene en el tiempo de soledad. Los lugares de revelación, Dios manda revelación en distintos lugares, aún en lugares de restricción, Dios manda revelación. Hermano, en el monte Dios manda revelación. En la cárcel Dios manda revelación. A José Dios le reveló sueños en la cárcel. Hermanos amados, a Jacob Dios le dio una revelación en el camino cuando estaba en la piedra y vio una visión. Entonces los niveles de revelación vienen a ser desatados cuando alguien se mete con Dios. No están basados en la naturaleza terrenal. Cuando hablamos, hermanos amados, de altar, nos dimos cuenta también en la escritura de que hubo un rey que había tenido una influencia asiria tan fuerte que vio un altar en Damasco y él mandó a hacer un altar de copia que vio en Asiria, hermanos amados, en Damasco. Lo copió y lo trajo, hermanos amados, a su ciudad y luego quitó el altar que Dios había diseñado para oficiar y puso el altar que él había copiado en Asiria, hermanos amados, de un diseño asirio, hermanos amados, y vino aquí la escritura y nos dice que el altar que Dios había diseñado lo dejó para juego personal. Hermanos amados, qué tremendo no tener identidad, qué tremendo no tener claridad de lo que Dios quiere ir haciendo con nosotros. Qué tremendo es no tener la capacidad y la revelación de poder decir, Dios me está llevando por un camino de entendimiento. Hermanos amados, cuando nosotros estamos bajo una sombra, bajo una cobertura, es muy importante poder caminar en sincronía con la visión del hombre de Dios que me cubre y con la palabra del hombre de Dios que me cubre y con el consejo del hombre de Dios que me cubre para que lo que tiene en la cabeza sea desatado sobre mi vida. Bajo ese concepto, Dios va a traer, bajo esa sombra, Dios te va a dar diseño, Dios te va a dar diseño, Dios te va a dar estructura, Dios te va a dar propósito para que tú puedas ir caminando y desarrollándote en un plan perfecto y soberano. Entonces, este es altar diferente al otro, porque el otro es el altar de la victoria sobre la carne, pero aquí vemos el altar de tierra, que es un altar de imitación. Experiencia con los altares. Este es el ejemplo del altar que tú ni yo deberíamos tener. No podemos tener altar de tierra, no podemos tener altar de imitación. Yo le digo a los hermanos, va a cantar, no tenga una postura, no sea la copia, no me cambie la voz, va a predicar, no ponga una postura, no entre en un papel, no entre en un rol. Sea usted.
Yo le digo a los jovencitos cuando les doy la oportunidad, sean ustedes, muchachos. Cuando compartan la palabra, sean ustedes. Dios los va a ocupar a ustedes como son, con lo que Él les ha dado. Pero no necesitan ponerse en un papel, ponerse en una estructura. La falta de identidad es muy fuerte en mucha gente. Nosotros tenemos que quitar, hermanos amados, el altar de la imitación, que es el altar de tierra. Ahora mire este altar. Éxodo 38, verso 29 al 30. Y el bronce de la ofrenda mecida fue 70 talentos y 2400 ciclos. Verso 30. Con él hizo las basas de la entrada de la tienda de reunión, el altar de bronce, su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar. Ponga atención porque estamos hablando del altar que estaba en el atrio. En el atrio, ¿verdad? Era el lugar del tabernáculo, pero en el atrio estaba debajo del sol y los elementos que estaban en el atrio eran de bronce. Todo lo que está con la influencia del sol es vanidad, y todo lo que tiene vanidad es superficialidad, y lo que es superficial siempre está muy asociado a lo carnal, a la culpa. Bronce significa, hermanos, juicio. Bronce significa juicio. Bronce entonces significa culpabilidad. Bronce significa juicio y crítica constante. Queremos identificar si hay gente que tiene altar de bronce, es gente que solamente critica todo. A todo le encuentra un problema, todo lo encuentra malo, todo ellos lo harían mejor, todo ellos lo cambiarían. Ellos ven todas las cosas mal, ellos ven todas las cosas que tienen que ser buenas. Las cosas cuando ellos las hacen bien, cuando las hacen los demás, las hacen mal, o no estuvieron al óptimo. Entonces tiene un altar de bronce. La Biblia habla acerca de 12 características que debía tener el sacerdote que oficiaba y entregaba el pan del Señor. Y una de esas características era que no podía tener nube en el ojo. ¿Sabe lo que es tener nube en el ojo? Es tener un ojo crítico, un ojo que ve siempre lo malo. Hermanos amados, las personas pueden cometer errores, pero cuando solamente una tiene un ojo con nube, cuando tiene un altar de bronce, un altar de juicio, de crítica, de señalamiento, es porque no está viendo la viga que está en el propio. La verdad que cuando uno entiende y logra identificar que uno tiene errores, o que uno también cometió torpezas, o que uno también no hizo las cosas bien, logra tener una mirada equilibrada hacia aquel que comete el error o hacia aquel que comete la falta. Nadie está diciendo que las personas no cometen errores. Afuera cometen errores en el mundo, y dentro del caminar cristiano también van a haber personas que cometen errores. Pero cuando uno no tiene, hermanos, altar de bronce, no tiene juicio, no desata culpa, no desata enjuiciamiento, no desata condena, porque realmente su ojo está sano, su mirada es sana. No tiene altar de bronce. Hermanos amados, no tenga altar de bronce. David, que es figura de Cristo, Saúl le quiso pasar una armadura de bronce, pero David no podía batallar con esa armadura porque no era lo que él acostumbraba para vencer las batallas que tenía por delante. Nunca saldrás en victoria con una armadura de bronce. Nunca saldrás en victoria con un casco de bronce. Nunca saldrás en victoria con una mentalidad de crítica. Crítica, hermanos amados, es algo siempre que busca implícitamente la negatividad. A veces la gente confunde un aporte con una crítica, porque hay gente que define, no, todo es crítica. No, no todo es crítica. La crítica vendría definiéndose de acuerdo a la motivación de tu corazón, la intencionalidad de tu corazón, que implícitamente buscas establecer que está malo o que está mal o que hay un error involucrado. Pero cuando tú visualizas con un corazón sano, con una mente sana, con una motivación sana, un aporte, un consejo, una guía, entonces es muy diferente, hermanos amados, a tener una nube en el ojo. Entonces, altar que vence la carne, Jehová Nisi. Altar de tierra, la imitación. Altar de bronce, la culpabilidad, el juicio, la crítica. Dejemos de criticarnos. Dejemos de criticarnos. No critiquen lo que hace su hermano, lo que deja de hacer. No le ponga la vara superlativa a su hermano de lo que deberá hacer. Él bastantes luchas tiene personalmente como las que tiene usted.
Y cuando tú le quieres poner la medida de espiritualidad a tu hermano, a tu hermana, mírate tú. Mírate tus conductas. Mírate lo que tú has hecho. Y si tu obediencia es completa, dice la Biblia, entonces estarás preparado para condenar toda desobediencia del otro. Es muy importante entonces tener una mirada equilibrada. Ninguno tenga un mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Hay gente que se mira tan justa y no lo es. Hay gente que se mira tan perfecta y no lo es. Entonces en ese nivel traslada culpa, traslada crítica, traslada juicio, traslada condenación a aquel que comete un error, una falta, o que a sus ojos no está haciendo las cosas como debieran ser de manera óptima dentro de la casa del Señor, dentro de cualquier escenario. Entonces, no tengamos altar de bronce en nuestra vida, no nos va a ayudar para nada. Mire, altar de madera, este altar también es muy significativo. Éxodo 27, versículo 1. En todos estos altares estuvo involucrado Moisés. Por eso le dije, Moisés tenía experiencia con los altares. Estamos hablando acerca del dedicado a Moisés, y en todos estos Moisés estuvo involucrado. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos será. Este es el altar, hermanos amados, de madera de acacia. Y esto es importante, hermanos amados, ¿por qué? Porque la acacia es una madera también que tenía muchos nudos, ¿verdad? Tenía muchos nudos, ¿verdad? Y este altar de madera tenía revestimiento también de oro, de acacia, pero revestido de oro. Y el oro representa santidad, y la acacia representa entonces, de alguna manera, esta estructura que tiene nudos, pero que se pone, hermanos amados, en las manos del artífice, de aquel que, del orfebre, de aquel que trabaja, de aquel que da forma. Y esta madera que tiene muchos nudos se deja trabajar, se deja formar, se deja enseñar. Entonces, para mí, este es el altar de la madurez, el altar de madera. Aquí es donde se van sometiendo las áreas de nuestra vida que no agradan a Dios. Madera con muchos nudos y madera que se pone al servicio de aquel que está edificando, trabajando y que está formando. Una madera con nudos que se prepara para hacer arca, que se prepara para hacer un altar, que se prepara para hacer un lugar, hermanos amados, de contacto. Y qué interesante poder ver este punto. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermanos amados, tener altar de madurez, altar de formación, altar donde la madera de acacia, que tiene muchos nudos, que tiene muchas cosas dentro, se ponga a disposición de alguien que le enseñe. Tenemos graves problemas con la madurez, no digo pocos, graves problemas con la madurez. Hermanos amados, si un pastor se rompe las cuerdas vocales, si un pastor se rompe el tiempo enseñándole, si un pastor se rompe el tiempo predicándole, exhortándole, no es para que usted tome esa palabra, hermano amado, se la echa al bolsillo y no la practique. En el momento de la bonanza, en el momento de la tranquilidad, nadie se acuerda de la palabra enseñada. Y en el momento de la prueba, de la adversidad, de la situación crítica, nadie le topa importancia a la palabra que se le ha enseñado. Entonces, hermano, no se le da valoración. Si no estás probado, si no estás pasando por días difíciles, recibe la palabra, apréndela, digiérala, guarda, escúlpela. Y si vienen los días malos, los días de prueba, los días de dificultad, donde eres probado en tu alma, donde eres probado en tu corazón, en tu manera de pensar, en tus ideas, en lo que tú piensas, ahí es donde tienes que echar mano a la enseñanza, a lo que te han enseñado en el discipulado, lo que te han enseñado en la predicación, en lo que te han enseñado en la exhortación, en lo que han sembrado en tu vida. Sino, ¿cuándo vas a vivir la palabra? Sino, ¿cuándo vas a poner por obra lo que te han enseñado? Si la palabra no es para saberla, la palabra es para vivirla. Hermano, anhelamos el tiempo donde los hombres tomen la palabra y la vivan en sus casas. Donde los hombres toman la palabra y la vivan en los trabajos. Donde los hombres toman la palabra y la vivan en las universidades. Donde los hombres tomen la palabra y la vivan en las congregaciones. Donde los hombres tomen la palabra y la vivan en sus hijos. Pero lamentablemente tenemos gente que parece que escucha que por un oído le entra y por otro oído le sale. Y a la primera situación difícil
no se ve madurez, no se ve crecimiento, no se ve la capacidad de poder salir adelante. El altar de madera, el altar de la madurez es muy importante. Es muy relevante tener altar de madurez, de solvencia. Usted puede sentir cosas, yo puedo sentir cosas, pero antes de mis sentimientos, antes de lo que yo pueda sentir, tiene que prevalecer la enseñanza que ha sido depositada sobre mi vida y que ha formado mi carácter cristiano, pese a lo que yo pueda sentir, pese a las situaciones que yo pueda, ¿verdad?, de alguna manera sentir o experimentar. Cada palabra mía puede ofender, puede destruir, puede arruinar, puede dañar, puede atormentar. Por lo tanto, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si yo me lleno de ira, nunca voy a ser un hombre justo. Entonces aquí la madurez me enseña eso. La madurez me enseña que me puedo airar, pero que no debo pecar. La madurez me enseña que puedo ser tentado, pero que no debo ceder a la tentación. La madurez me enseña a no hablar mucho, porque el que mucho habla, mucho peca. La madurez me enseña a huir, hermanos amados, antes que hablar. La madurez me enseña que con la vara que tú juzgas, te van a juzgar. La madurez me enseña a que lo que yo enseño tengo que tratar de vivirlo. La madurez me enseña a no tener envidias, a no tener pleitos, a no tener contiendas, a no generar divisiones. La madurez me enseña a no ser mentiroso. Hay gente que manipula aún con la misma, hermanos amados, pensamientos, ideas que se tienen. Hermanos amados, no puede ser, no puede ser. El Señor nos tiene que llevar un camino de madurez. El Señor nos tiene que llevar un camino de madurez donde las barbas tienen que crecer. Donde, hermanos amados, la barba que hable de madurez tiene que verse, hermanos amados, reflejada en el caminar cristiano. En nuestras conductas, en nuestra jornada, tenemos que mostrar madurez. Madurez no tiene que ver con los años. He visto jóvenes de 15, 16 años muy maduros en relación a gente de 40, 50 años muy inmadura. He visto también a predicadores verdes que son inmaduros, ministros verdes. Tienen un llamado genuino, pero son inmaduros. Todavía no han madurado, todavía en su camino tienen cosas inadecuadas, porque todavía son infantes. Y el peligro de los infantes, hermanos espirituales, es que muchas veces los infantes, los que no han madurado, caen en el lazo del diablo. Es muy fácil para el enemigo hacer tropezar, hermano, a un infante, a un inmaduro, muy fácil. Ofensa es trampa. A un inmaduro la ofensa lo atrapa el alma, le atrapa el espíritu, le atrapa la mente, le atrapa el corazón y lo destruye. Porque no tiene madurez, porque no logra identificar la palabra. La Biblia habla acerca de los 4 tipos de tierra. La Biblia habla de aquel que recibe la semilla junto al camino, la que recibe la semilla entre piedras, la que recibe la espiga entre espinos y abrojos, y la que cae en buena tierra. 4 niveles de tierra, 4 niveles de ambiente, 4 niveles de personas. Y una persona recibe la palabra junto al camino, las aves del cielo, que son espíritus inmundos, la vienen, la arrebatan y la roban. Estos son los que reciben y inmediatamente el enemigo les arrebata la palabra. Pero ponga atención a este segundo campo. Aquel que cae entre piedras. Entre piedras, hermanos amados, la semilla cae, empieza a crecer, pero como no tiene raíz profunda, sale el sol y la seca. Es decir, florece la carnalidad, florece la vanidad, florece la humanidad, florece lo superficial y se seca. Estos son los que dice la Escritura, que cuando reciben la palabra se gozan, pero cuando viene la prueba fácilmente se apartan, porque no tienen raíz profunda. Eso dice la Biblia. Tercer campo, los que inutilizan la semilla. Viene la semilla, se siembra la semilla, crece, empieza a florecer, pero los espinos y los abrojos oprimen tanto la semilla que no la dejan fruto, no le dejan crecer y dar fruto. Estos son los que tienen mucho afán, el deseo de muchas cosas y el engaño de las riquezas. Dejan infructífera, anulan el potencial genético de esa semilla para dar fruto, no le permiten dar fruto, ahogan
Y el cuarto es que crece la semilla y da fruto al 30, 60 y al 100%. ¿Cuál campo es usted? ¿Tiene altar de madurez? ¿Tiene altar de formación? ¿Tiene altar que le permite crecer? ¿Tiene altar que le permite aprender? Hermanos amados, yo creo que hay una urgencia en esto. Yo creo que hay una urgencia en saber comportarnos de la manera de que el Señor nos llamó. Hay una urgencia. Hay una urgencia de comportarnos con sabiduría paternal, con sabiduría ministerial, con sabiduría de un servidor, de una servidora, con sabiduría de un creyente. Hay que comportarnos con sabiduría. Y mire qué interesante es esto, porque mientras nosotros, hermanos, no crezcamos en la madurez, podemos anidar muchas cosas en nuestro corazón que nos van a llevar al odio, a la amargura, al resentimiento, y no nos va a permitir crecer. No nos va a permitir crecer. Es más, estando en un año de reconciliación, en un año de consagración, no perdonar, hermano amado, es una invitación a caminar con ataduras. Cuando la Biblia dice que si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco Dios te perdonará las tuyas. Entonces, ¿cómo un cristiano pudiese retener perdón? ¿Cómo un cristiano pudiese tener odio con otro hermano, con otra hermana, con un pariente, con un familiar? ¿Cómo un cristiano pudiese tener rabia con otra persona y desearle lo peor? ¿Cómo un cristiano pudiese actuar de esa manera? La Biblia dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Y mire qué interesante, porque esto nos muestra que el maduro logra, hermanos amados, comprender que Dios tiene el control de todas las cosas. Caminando, Dios tendrá el control de todas las cosas. Y nosotros tenemos que tener entonces esa madurez necesaria, porque la Biblia habla acerca de esto. Altar de piedra. Ahora mire, Éxodo 20, verso 25, dice la Biblia, y si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás, lo vas a profanar. Altar de piedra. Y mire que este es el altar de la firmeza, es el altar de la resistencia. Yo miro, hermanos amados, que la firmeza, la resistencia, habla acerca entonces del hupomone. El hupomone es una palabra griega que nos habla de paciencia. Cuando usted va a la Biblia y encuentra la palabra paciencia tiene distintos significados. La palabra griega paciencia, macrotomía, la palabra paciencia, hupomone. Hermanos amados, cada palabra de paciencia tendrá un significado griego asociado, pero mire qué tremendo es que cuando aplica la palabra hupomone, cuando tengan la paciencia hupomone, esa palabra hupomone es resistencia. Y la palabra implícitamente enseña que ese hupomone es la capacidad de crecer en ambientes hostiles, resistir las pruebas, las tormentas, las dificultades y permanecer en pie. Tiene el poder del hupomone, de poder levantarse, de poder permanecer y de poder crecer. En el mundo le llaman resiliencia, la capacidad de volver a levantarte. Dicen este es resiliente, puede levantarse, pero en la Biblia eso se llama hupomone, la paciencia resistente que te permite tener firmeza. Por muy fuerte que sople la tormenta, la montaña no se doblega ante la tormenta. Es muy importante entender entonces que Jesús, aún en la tormenta, estaba con reposo. Y es muy importante que la iglesia entienda que tiene que estar firme, hermanos, en la roca, para que las pruebas, para que las adversidades, para que las dificultades no le golpeen. No le quiten su desarrollo, no le quiten su caminar. Estás caminando, estás aprendiendo, estás creciendo. No permitas que la prueba, no permitas que la ofensa, no permitas que la situación difícil, no permitas que el ataque del maligno, no permitas que los pensamientos con los ataques a tu alma te aparten del camino de formación que estás construyendo con Dios, en el que estás llevando a tu familia. Porque, hermanos amados, las cosas pasan, las cosas circunstanciales pasan, pero si el enemigo logra sacar tu embarcación, si el enemigo logra mover tu pie, si el enemigo logra poner un tropiezo, pones el riesgo a tu familia, a tu hogar, tu matrimonio, tu proceso, tu crecimiento. Firmeza, resistencia, hupomone. ¿Qué cristiano no ha pasado dificultades?
¿Qué cristiano no ha pasado momentos difíciles? ¿Qué cristiano no ha tenido desavenencias en el camino del Evangelio? Hermano, yo he tenido desavenencias con hermanos, he tenido desavenencias como oveja. Tuve la experiencia con un pastor, no fue de las mejores, yo lo amo. Y la verdad que no fue me fue muy bien. Falsos testimonios, he vivido críticas, hermanos, calumnias, hermanos amados, ataques espirituales, críticas, hermanos amados. He lidiado con un montón de situaciones en el ministerio. Pero tengo puesta mi mirada en Jesús y he permanecido en el lugar. Y la Biblia dice, aunque la ira del rey se levante contra ti, no abandones tu lugar. En otras palabras, decir, mantente resistencia. Y dentro del mundo espiritual, este es un punto de las batallas, la batalla de la resistencia. En la guerra, en los códigos militares, hay un concepto que se llama la batalla de la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que logra resistir más es aquel que va a ganar. Y se ponen, hermanos amados, ejércitos enemigos y se ponen ejércitos combatientes que están ahí. Días, semanas, hermanos amados, meses. La batalla de la posición y de la resistencia están ahí, tienen que abastecerse, tienen que lograr, hermanos amados, mantenerse, hasta que uno tiene que rendir. Que el que se rinda no seas tú. Que el que baje la guardia no seas tú. Que el que abandone todo no seas tú. Mantente en pie. Resiste. Persevera. Mantente firme. No dejes que te arrebaten tu bendición. No dejes que te arrebaten la palabra que estás recibiendo. No dejes que te arrebaten el consejo. No dejes que te arrebatan la bendición que tienes para tu familia, para tus hijos, para tus hijas. No dejes que te arrebaten lo hermoso que Dios está haciendo en tu corazón, en el corazón tuyo, en el corazón de tu familia. No dejes que eso, hermanos amados, el enemigo tome y te atormente y te desestabilice. Porque va a lograr tu cometido y el tiempo no se recupera. Hermanos amados, la batalla de la resistencia. Muchas personas que entran a estudiar una carrera profesional tienen que dar esta batalla, la batalla de la resistencia. Porque la batalla de la resistencia es la de la perseverancia. Cuando uno entra a estudiar una carrera y parte los estudios académicos en esa carrera, parte estudiando, y parte creciendo, y parte con anhelo. Y parte muchos alumnos, 50 alumnos. Yo recuerdo cuando entrábamos a estudiar, ¿cuánto éramos? 50 y tantos alumnos. Y de ese grupo nos titulamos como 7. O sea que imagínense el porcentaje de aborto que tenía el proceso académico. Cuánta gente aborta proyectos, cuánta gente aborta caminos cristianos, cuánta gente aborta formación, cuánta gente aborta el discipulado. Y que la ausencia de palabra, la ausencia de firmeza es terrible. Y la Biblia dice: aquel que tenga el pie quebrado. ¿Por qué el que tiene el pie quebrado no puede compartir el pan del Señor? Porque tiene desequilibrio, porque no logra. La Biblia dice que el cojo no se salga del camino. El cojo no tiene que salirse del camino, dice la Biblia, por torpe que sea, manténgase en él, porque ahí en ese camino Dios le va a ayudar. Pero si se estabiliza, si pierde la resistencia, si pierde la firmeza y lo quitan del camino, se cae, tropieza y no se levanta, va a sufrir pérdida. La firmeza es muy importante, iglesia amada. Mantente firme. Mantente firme y constante. La Biblia dice firmes y constantes, porque el Señor no va a olvidar el trabajo de amor que tienes hacia Él, comportándonos decentemente y varonilmente, pues el Señor recompensará el trabajo de la obra de nuestras manos. La Biblia dice persevera hasta el fin, hermanos amados, porque perseverando hasta el fin alcanzará la salvación de vuestras almas. Y en otro versículo dice... en otro versículo dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Quiere decir que la cosecha está reservada para aquel que persevera
no para aquel que abandona. La Biblia dice que el agricultor tiene que esperar pacientemente la cosecha para poder participar de los frutos. Entonces realmente lo que están diciendo es, si solamente partes un tiempo esperando y luego abandonas, nunca vas a ver la cosecha, nunca vas a poder participar del fruto. Porque todo proceso tiene un tiempo. Siembras acá y por arriba de la plataforma tú no vas a ver ningún brote hasta que pase un tiempo. Pero que tú no lo veas por arriba no quiere decir que la semilla no esté creciendo oculta a tus ojos. Y en algún momento, ¡pum!, brotará. Y en algún momento dará el fruto. Entonces, qué importante es ser perseverante, qué importante es ser resistente. Mi esposa me dice que soy una persona que se me mete algo en la cabeza y le doy, y le doy, y le doy, y le doy. Siempre fue así, hermanos amados, siempre fue así. A veces me quedaba haciendo algo y no lo terminaba hasta que cuando vamos a trabajar en el templo, le digo a los hermanos, ya, saquemos esto. Y partimos y le damos, hasta que se termine. Porque si no, dejamos siempre las cosas pendientes. A mí la verdad que no me gusta como vida, hermano, dejar las cosas pendientes, ser remolón, que hoy día vamos sí, que mañana no, que vamos, demos un pasito acá, demos un pasito. No, hermano, a mí me gusta, o nos metemos o no nos metemos, le damos con todo o no le damos. Porque realmente hay que ser gente que tenga firmeza, que tenga resistencia a su caminar. Y Dios nos llama a eso. Dios nos llama a ser gente resistente. Dios nos llama a ser gente perseverante. Dios nos llama a ser gente que tenga, hermanos amados, un altar de piedra. Moisés tenía un altar de piedra. Y Moisés tenía la capacidad de ser firme en su camino, hermanos amados. Moisés sabía que no podía ser la copia de nadie. Moisés sabía que Dios le estaba dando la victoria, hermanos amados, sobre la naturaleza carnal que traía. Moisés sabía que la madurez era muy importante, hermanos amados, en el ejercicio de la función que Dios le estaba llamando a hacer. Y Moisés sabía que la firmeza es muy determinante. Ser firme es permanecer en pie y no abandonar tu posición. Resiste. Resiste en la fe. Resiste. Yo he tenido hermanos que han tenido negocios y a veces han tenido momentos difíciles y le digo yo, resiste. Pastor, quiero abandonar todo. Y yo le digo, resiste. Si fuera fácil ser empresario, todos lo serían. Pero eso lo tienes tú. Y si estás pasando momentos difíciles, resiste. Porque los tiempos difíciles van a pasar. Tú mantente haciéndote las cosas bien, mantente haciendo las cosas en orden, mantente las cosas siendo un hombre justo en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, porque cuando venga el tiempo de cosecha, esa cosecha va a ser para ti, tú la vas a disfrutar, pero tienes que resistir, tienes que mantenerte en firmeza, en perseverancia, hermanos amados, ahí resistente, hasta que venga el tiempo donde venga la cosecha y tú participes de esa bendición. Hermanos amados, cuando uno parte la obra, vienen batallas, vienen dificultades. Nosotros partimos una obra de cero, sin nada. Éramos ¿cuántos? 6, 7 personas. Estábamos ahí con sueños, con un llamado genuino. Dios nos sostuvo, Dios nos ayudó y perseveramos. Y paso a paso, íbamos caminando paso a paso, íbamos caminando paso a paso, íbamos caminando. Y nos levantábamos todos los días, hermanos amados. Y cuando la gente viene hoy día, dice, ay, qué linda la iglesia, qué linda la gente, y qué lindo lo que se ha logrado. Sí, pero todo el tiempo que nosotros nos levantamos para ir a predicar donde no había gente, cuando nos levantamos para ir, veníamos con mi esposa y todos los días sábados íbamos y poníamos cortinas, corcheteábamos, sacábamos, hermano amado, unos móviles de un jardín infantil, poníamos las sillas, poníamos una pizarra, poníamos un data, ordenábamos, limpiábamos y venían los hermanos que éramos los poquitos que estábamos y luego teníamos que iba toda la gente, teníamos que desarmar todo nuevamente, habilitar como jardín infantil porque no teníamos lugar físico para reunirnos y todos los días sábados era lo mismo, hermanos amados, y éramos poquitos gente. Yo recuerdo cuántas veces nos fue a predicar la palabra del Señor y le predicaba a mi esposa y le predicaba, no tenía hijas todavía, le predicaba, ¿verdad?, a mi suegro, a mi madre, le predicaba a mi hermano y no había nadie, y estábamos ahí nosotros partiendo la obra, confiando con firmeza. Y yo les decía a ellos, hermanos, si vamos a hacer las cosas bien, y cuando decía hermano estaba hablándole a mi madre, hablándole a Guayito, hablándole a mi esposa, a Romina, él le hablaba, ¿verdad?, a mi hermano, a mi suegro, le decía, vamos a hacer las cosas, bueno,
hagámoslas bien, seamos perseverantes y lo que tenemos, juntemos nuestros diezmos, juntemos nuestras ofrendas y paguemos un arriendo, busquemos un lugar y tomamos un primer lugar y no había nadie, hermano, un lugar para 80 personas y nosotros dijimos, este lugar es grande, y cuando nosotros partimos en ese lugar no veíamos pelado y cuando llegaba alguien nosotros pensamos, bendito sea el Señor, y llegaba una ovejita y nos sentíamos tan alegres y cualquiera hubiese abortado por el testimonio de su sentido, de lo que sus ojos miraban. Pero eso no es demostración de perseverancia. Perseverancia es mantenerse en un lugar donde Dios te llamó. Mantenerse en un lugar donde estás creciendo, fortaleciéndote. Hermanos amados, en el propósito del llamado digo, si Dios te llamó a ser ministro, no abandones ese llamado. Persevera. Si Dios te ha llamado, hermano, como oveja a su evangelio, persevera. Perseveremos, caminemos. Es muy importante entonces perseverar. Y qué importante es entender, hermanos, que estoy hablando una palabra en general. Porque casos específicos tienen que ser basados en el consejo, en la guía, en la dirección, en la administración. ¿No es verdad? Porque ahí yo sé que de repente uno escucha la palabra general y de repente nacen consultas, nacen dudas y dice, ¿y cómo será en este caso? ¿Y cómo será mi situación? ¿Y cómo será lo que yo he pasado? ¿Y cómo será eso? Ya eso es parte de consejo, de guía, de orientación. Pero en la generalidad de la palabra del Señor, las recompensas están en perseverar. 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 Yo le digo a los pastores de las iglesias, hija, mandamos al pastor Alex a Puerto Montt. Y el pastor Alex le entregamos una familia en Osorno. Le dijimos, ahí está esta familia. Una familia servidora que tiene discipulados, que es diezmadora, ayudadora. Y le dije, ahí está esta familia. Ahora tienen ahí su familia y esta familia. Tienen que perseverar. Tienen que perseverar. Cuando mandamos al pastor Víctor, ahí está apartado este tipucón. Aquí tiene esta familia. Y luego se casó Samuel, Marcelita, una hija de la casa acá, la mandamos para allá y formó familia con Samuel. Ahí está esta familia. Ahora persevere. Ese es su peniel. Ese es el lugar donde tiene que ver a Dios. Ese es el lugar donde tiene que ver el rostro del Señor. Hermanos amados, y es muy importante llevar el núcleo familiar a la tarea ministerial. Porque mire, a veces hay gente que quiere ir a ganar el mundo y su familia toda descarriada. A veces queremos ir a ganar jóvenes y los hijos jóvenes que tenemos descarriados ni nos reciben, ni se ordenan. O van a la iglesia malhumorados, ni creen en lo que creen los papás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo en mi casa serviremos al Señor. Los hijos de los ministros, de lo que Dios está llevando, tienen que estar en el mismo fluir que sus padres. Entender lo que sus padres están haciendo, porque son cartas leídas, porque la congregación está viendo a los hijos de los ministros, de los pastores. Y miren qué carga pesada tienen. Pero cuando los hijos son contenidos en amor, en atención, en cuidado, oyéndolos, escuchándoles, dándoles su tiempo, ellos se sienten felices. Y aunque vengan pruebas y aunque vengan adversidades, los hijos saben que tienen el amor de los padres y se sienten muy amados porque han aprendido a amar a Dios, han aprendido el amor de sus padres, no son abandonados. y perseveran y perseveran y perseveran. La perseverancia trae fruto. Hermano que me estás escuchando, la perseverancia trae fruto. Altar de piedra, altar de firmeza, altar de resistencia. Por último, este es el altar de oro. Éxodo 40, versículo 5. El altar de oro. Sí, asimismo pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Este es el altar de la santidad. Este es el altar de la consagración. Asimismo pondrás el altar de oro para el incienso. Qué importante es tener altar de oro. Alguien que tiene altar de oro es aquel que tiene altar de consagración. Y Dios le mandó a Moisés que hiciera, haz esto, altar de oro.
Hermanos amados, el altar de oro es el altar de la consagración, de la pureza, de un dedicado. ¿Y qué es lo que tiene que estar en el altar de oro? La santidad está directamente relacionada con el incienso, con la oración. Alguien que se quiere consagrar es alguien que va a buscar orar, va a buscar orar, va a buscar orar, va a buscar orar, va a buscar orar. ¿Por qué? Porque se quiere consagrar, porque quiere ser dedicado, porque quiere que su mirada sea pura, que su mente sea pura, que su corazón sea puro, que sus ojos sean puros, que su lengua sea pura, que sus miembros sean puros, que su cuerpo sea puro, que su alma sea puro, que su mente sea puro, que todo lo que esté dentro de ese hombre de Dios, de esa mujer de Dios sea puro. ¿Por qué? Porque quiere agradar a Dios. Tienes altar de consagración, tienes altar de dedicación, estás caminando como un dedicado, estás caminando como alguien que se está dedicando a Dios. ¿Realmente quieres dedicarte a Dios? ¿Quieres ser un hombre dedicado a Dios? ¿Quieres que tu familia sea dedicada a Dios? Entonces tienes que aprender a pasar las pruebas. Tienes que aprender a pasar las circunstancias difíciles. Tienes que aprender a ser cabeza, varón de Dios, y guiar a tu familia. Y decir, vamos a mantenernos, vamos a seguir adelante, vamos a seguir en el camino. Porque Dios está con nosotros y este va a ser nuestro altar de consagración. Vamos a orar y vamos a pasar esta prueba, vamos a pasar esta dificultad de la mano de nuestros pastores, de la mano de nuestros consejeros, de la mano de nuestras autoridades. Porque ellos nos están formando, nos están guiando, nos están orientando para hacer las cosas bien, para poder crecer, para poder aprender, para poder ser absorbidos por la enseñanza. Pero cuando yo desecho la enseñanza, desecho el consejo, ¿cómo voy a tener altar de oro, altar de consagración? Si la consagración está directamente relacionada también con aquellos códigos que te da tu cobertura, direccionada para que puedas hacer las cosas, hermano amado, que Dios te está direccionando. Dios le está dando la palabra, la instrucción, la guía, para que la ovejita la tome, la aplique en su vida y vaya caminando, vaya caminando, vaya caminando, porque es ovejita. Y la ovejita oye la voz de su pastor y su pastor la conoce y le sigue la oveja. Yo conozco a mis ovejas, ellas me oyen y me siguen. Una ovejita quiere escuchar la voz de su pastor, quiere escuchar la voz del hombre de Dios que le está guiando, quiere escuchar la voz del hombre que está velando por su alma y está presta a seguirle, está presta a seguirle, presta a seguirle, porque sabe que por ese camino Dios le va a bendecir, por ese camino Dios le va a ayudar, por ese camino Dios le va a direccionar. Escuchábamos testimonios de lo que es la bendición de los hermanos que contaban, y así tantos testimonios. Tú tienes tus testimonios también de vida, cómo has sido guiado, cómo has sido orientado, cómo Dios te ha guardado, cómo Dios te ha ayudado, y echar todo eso por tierra en la prueba, y echar todo eso por tierra en la aflicción, en el dolor. No, hermanos amados, no haga altar de tierra, de copia, no tenga altar de bronce, de juicio, de crítica, de culpa. Tengamos altar de madera, altar, hermanos amados, de madurez. Tengamos altar, hermanos amados, de piedras, no labradas, no alteradas. Señor, no profanadas, sino que sea altar de firmeza, donde tengamos una revelación de una convicción de lo que estamos haciendo. Tengamos altar de oro, de consagración, de santidad, de comunión, de incienso. Y tengamos altar de Jehová Nisi, altar que sea testimonio de que Dios nos está dando la victoria sobre la carne. Hermanos amados, qué linda palabra hemos estado compartiendo en este día, y espero que este consejo de los altares traiga revelación a tu camino, traiga revelación a tu andar, y puedas tú también aplicar en tu vida esta enseñanza y la pongas, ¿verdad?, alineada a lo que hemos venido aprendiendo en esta jornada. En la mañana, en la tarde, esta es la quinta parte. El día miércoles vamos a enseñar acerca de otra área también de Moisés, en el camino del dedicado Moisés, y vamos a seguir aprendiendo, porque esta es una temática que realmente está muy hermosa y de mucha edificación, y quiero orar por ti, direccionando, ¿verdad?, esta enseñanza sobre tu corazón, sobre tu vida y sobre lo que el Señor ha estado sembrando dentro de ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta palabra sembrada en el corazón de tu pueblo, sembrada en el corazón de tus hijos, Señor, suplicando tu guía, suplicando tu direccionamiento, suplicando que tú traigas el control, la enseñanza, la nutrición, que nada falte, que todo sea provisto, que sea sembrado en el corazón de tu pueblo. Pongo, Señor, anillo para sellar, cierro, Señor, el saco para que ninguna semilla, ningún grano se pierda, sino que permanezca en pie delante de ti. Bendice la palabra en el corazón de los tuyos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.